Aquí la cuestión no son los detalles del dictamen del Tribunal FISA, aunque cuando fue hecho público 8 semanas después quedó claro que la resolución concluía efectivamente que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, había actuado de forma ilegal. Lo más importante es que Gregory aseguró conocer la resolución porque sus fuentes le habían informado sobre la misma y luego transmitió la información al mundo. Así pues, momentos antes de plantear la amenazadora posibilidad de que me detuvieran debido a mis reportajes, él mismo había filtrado lo que consideraba información secreta procedente de fuentes gubernamentales. Sin embargo, a nadie se le pasaría jamás por la cabeza que hubiera que criminalizar el trabajo de Gregory. Aplicar la misma lógica al presentador de Med Press y su fuente se habría considerado ridículo. De hecho, Gregory probablemente sería incapaz de aceptar que su revelación y la mía eran siquiera comparables, pues la suya se producía a instancias de un gobierno que pretendía defender y justificar sus acciones, mientras que la mía se realizaba buscando el enfrentamiento contra los deseos de los círculos oficiales. Desde luego, esto es precisamente lo contrario de lo que debe conseguir la libertad de prensa. La idea subyacente al cuarto estado es que quienes ejercen el poder en su grado máximo deben ser cuestionados por una oposición crítica y la insistencia en la transparencia. El cometido de la prensa y consiste en rebatir las falsedades que el poder difunde invariablemente para protegerse. Sin esta clase de periodismo los abusos son inevitables. No hacía ninguna falta la libertad de prensa garantizada en la Constitución de Estados Unidos. Para que los periodistas apoyaran, reforzaran y ensalzaran a los líderes políticos, la garantía era necesaria para que los periodistas hiciesen justo lo contrario. El doble criterio aplicado a la publicación de información confidencial es aún más acusado cuando se trata del requisito tácito de la objetividad periodística. Era la supuesta violación de esta norma lo que hacía de mí un activista más que un periodista. Como se nos dice hasta la saciedad, los periodistas no expresan opiniones, solo informan de los hechos. Esto es una ficción obvia, una presunción. La percepción y las declaraciones de los seres humanos son intrínsecamente subjetivas. Cada artículo es fruto de muchísimos supuestos culturales, nacionalistas y políticos muy subjetivos, y el periodismo siempre atiende a los intereses de una facción u otra. La distinción pertinente no es entre los periodistas que tienen opiniones y los que no las tienen, categoría que no existe, sino entre los periodistas que revelan sinceramente sus opiniones y quienes la ocultan pretendiendo no tener ninguna. La misma idea de que los reporteros deben carecer de opiniones dista mucho de ser un requisito tradicional de la profesión. De hecho, es una invención relativamente nueva que tiene el efecto, si no la intención, de neutralizar el periodismo. Como señalaba el columnista de Reuters Jack Schaffer, esta reciente perspectiva norteamericana refleja una triste lealtad al ideal corporativista de lo que debe ser el periodismo, así como una lamentable falta de conocimientos históricos. Desde la fundación de Estados Unidos, el periodismo mejor y de mayor trascendencia ha incluido reporteros luchadores con incidencia política y dedicados a luchar contra las injusticias. El patrón del periodismo, sin opinión, sin color, sin alma, ha vaciado la actividad de sus atributos más valiosos, lo que ha vuelto intrascendente al estamento mediático, una amenaza para nadie, exactamente lo que se quería. De todos modos, aparte de la falacia intrínseca de la información objetiva, quienes afirman creer en la regla casi nunca la aplican de forma coherente. Los periodistas del establishment expresan continuamente sus opiniones sobre una amplia gama de temas controvertidos sin verse privados por ello de su estatus profesional. Si además esas opiniones son consentidas por los círculos oficiales de Washington, se perciben como legítimas. Durante la polémica sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Bob Schaefer, presentador de Face the Nation frente al país, criticó a Snowden y defendió la vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Lo mismo que Jeffrey Tobin, reportero en asuntos legales del New Yorker y la CNN. John Burns, enviado especial del New York Times que había cubierto la guerra de Irak, admitió a posteriori que apoyaba la invasión, llegando a describir las tropas norteamericanas como mis liberadores y ángeles del Señor. Christine Amanpour de la CNN se pasó el verano de 2013 defendiendo el uso de la fuerza militar norteamericana en Siria.
Sin embargo, estas posturas no fueron descalificadas como activismo, porque pese a todas las reverencias a la objetividad, en realidad nada prohíbe a los periodistas tener opiniones. Igual que la supuesta regla contra las filtraciones, la regla de la objetividad que no es una regla ni nada, sino más bien un medio para favorecer los intereses de la clase política dominante. De ahí que la vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, es legal y necesaria, la guerra de Irak es acertada o Estados Unidos de invadir tal país, sean opiniones aceptables en boca de los periodistas que las emiten continuamente. La objetividad consiste tan solo en reflejar las preferencias y en atender a los intereses de la trinchera o Washington. Las opiniones son problemáticas solo cuando se apartan del marco aceptable de la ortodoxia oficial. La hostilidad hacia Snowden es fácil de explicar, la hostilidad hacia los reporteros que publican la noticia yo mismo es quizá más compleja, es parte por rivalidad y en parte por venganza. Tras años de críticas profesionales mías a estrellas mediáticas norteamericanas, también había a mi juicio enfado e incluso vergüenza ante la verdadera que el periodismo de confrontación había desvelado. Esa cobertura informativa enojaba al gobierno y revelaba el papel de los periodistas tolerados por Washington, es decir, el de reforzar el poder. No obstante, la razón más significativa del enfrentamiento era, como mucho, que ciertas figuras del estamento mediático han aceptado la función de portavoces diligentes del poder político, sobre todo en lo concerniente a la seguridad nacional, de lo que se deduce que al igual que los funcionarios políticos muestran desdén hacia quienes desafían o debilitan los centros de poder de Washington. El reportero icónico del pasado era el outsider total, el francotirador. Muchos de los que entraban en la profesión tendían a oponerse al poder y no a estar a su servicio, no solo por ideología, sino también por personalidad y disposición. Escoger la carrera de periodista garantizaba prácticamente el estatus de outsider. Los reporteros ganaban poco dinero, tenían poco prestigio profesional y normalmente eran algo enigmáticos. Esto ha cambiado tras la adquisición de las empresas mediáticas por las mayores corporaciones del mundo. La mayoría de las estrellas de los medios son bien remunerados trabajadores de conglomerados sin diferencia alguna respecto a otros empleados. En vez de vender servicios bancarios o instrumentos financieros, trapichean con productos mediáticos en nombre de la empresa en cuestión. Su camino profesional está determinado por la misma métrica que define el éxito en este tipo de entorno, la medida en que complacen a sus jefes y satisfacen los intereses de la compañía. Lo que prosperan en la estructura de corporaciones grandes suelen ser expertos en agradar al poder institucional más que en ponerlo en entredicho. Por tanto, quienes triunfan en el periodismo corporativo tienen madera para complacer el poder, se identifican con la autoridad institucional y están cualificados para ponerse a su servicio, no para combatirla. Hay pruebas de sobra. Conocemos la disposición del New York Times a suprimir, a instancias de la Casa Blanca, el descubrimiento de James Risen en 2004 del programa de escuchas telefónicas ilegales de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. En su momento, la editora pública del periódico describió las excusas para la supresión como lamentablemente insuficiente. En un incidente parecido en Los Angeles Times, acaecido en 2006, el redactor Dan Beckett echó abajo una crónica de reporteros suyos sobre la colaboración secreta entre AT&T y la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, basada en una información proporcionada por el filtrador Mark Klein. Este había ofrecido montones de documentos que revelaban la construcción en la oficina de San Francisco de AT&T de una habitación secreta donde la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, podía instalar divisores de banda para desviar tráfico telefónico y de Internet de los clientes de las empresas de telecomunicaciones a almacenes de la agencia. Como decía Klein, los documentos ponían de manifiesto que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, estaba husmeando en las vidas personales de millones de norteamericanos inocentes. Sin embargo, según como él mismo a ABC News en 2007, Beckett impidió la publicación de la historia a petición de John Negroponte, a la sazón director de Inteligencia Nacional, y del general Michael Hayden, entonces director de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional,
Poco después Beckett llegó a ser responsable del New York Times en Washington y más adelante fue ascendido al cargo de director editorial del periódico. El hecho de que el Times se mostrara tan dispuesto a defender los intereses del gobierno no debería sorprender. Su editora pública, Margaret Sullivan, señaló que el periódico quizá debería mirarse al espejo y reconocer sus errores si los editores quisieran entender por qué las fuentes de importantes revelaciones sobre la seguridad nacional como las de Chelsea Manning o Edward Snowden no se sentían lo bastante seguras o motivadas para procurarles información. Es verdad que el New York Times había publicado valiosísimos documentos conjuntamente con Wikileaks, pero poco después el antiguo director ejecutivo Bill Keller puso todo su afán para distanciar el periódico de su socio. Contrastó públicamente el enfado de la administración Obama con Wikileaks y su agradecimiento al Times y sus coberturas responsables. Keller aireó orgullosamente la relación de su periódico con Washington también en otras ocasiones. En 2010, durante una aparición en la BBC en la que analizaba los telegramas obtenidos por Wikileaks, explicó que el Times seguía directrices del gobierno de Estados Unidos sobre lo que debía publicar y lo que no. Incrédulo, el presentador preguntó: ¿está diciendo más o menos que ustedes van antes al gobierno y dicen qué tal esto, qué tal lo otro? ¿Está bien esto? ¿Está bien aquello? Y luego consiguen autorización. El otro invitado, el antiguo diplomático británico Carney Rose, dijo que tras oír los comentarios de Keller, a su juicio nadie debería ir al New York Times a leer esos telegramas. Es asombroso que el periódico busque el visto bueno del gobierno sobre lo que debe decir al respecto. Sin embargo, esta clase de colaboración de los medios con Washington no tiene nada de asombroso. Por ejemplo, es algo rutinario que los reporteros adopten la postura oficial de Estados Unidos en controversias con adversarios extranjeros y tomen decisiones editoriales basándose en lo que más favorece los intereses de Estados Unidos, tal como los define el gobierno. Jack Goldimich, abogado del Departamento de Justicia, clamó lo que denominaba fenómeno subestimado, el patriotismo de la prensa norteamericana, lo que significa que los medios nacionales tienden a mostrar lealtad a la agenda de su gobierno. Goldimich citaba al director de la CIA y la NSA, Agencia de Seguridad Nacional con Bush, Michael Hayden, quien señalaba que los periodistas norteamericanos exhiben cierta disposición a trabajar con nosotros, pero con la prensa extranjera, añadía, es muy difícil. Esta identificación del estamento mediático con el gobierno se fundamenta en varios factores, uno de ellos socioeconómico. Muchos de los periodistas influyentes de Estados Unidos son en la actualidad multimillonarios, viven en los mismos barrios que las figuras políticas y las élites financieras, para que las que aparentemente ejercen la función de perros guardianes, asisten a las mismas recepciones, comparten círculos de amigos y colegas, sus hijos van a las mismas escuelas privadas de élite. Esta es una de las razones por la que los periodistas y los funcionarios gubernamentales se intercambian los puestos con tanta facilidad. La puerta giratoria lleva a las figuras de los medios a empleos de alto nivel en Washington, del mismo modo que los funcionarios a menudo abandonan su cargo con la recompensa de un lucrativo contrato en los medios. Jay Carney y Richard Stengel de Time Magazine están actualmente en el gobierno, mientras que David Axelrod y Robert Gibbs, asesores de Obama, son comentaristas de la MSNBC. Se trata más de traslados laterales que de cambios profesionales. El motivo es tan aerodinámico precisamente porque el personal sigue al servicio de los mismos intereses. El establishment mediático norteamericano no tiene nada que ver con outsider, está plenamente integrado en el poder político dominante del país. Desde el punto de vista cultural, emocional y socioeconómico son la misma cosa. Los periodistas ricos, famosos y con acceso a información privilegiada no quieren trastocar el statu quo que tan generosamente les recompensa. Como todos los cortesanos, anhelan defender el sistema que les concede privilegios y desprecian a todo aquel que ponga este sistema en entredicho. Para llegar a la plena identificación con las necesidades de los funcionarios políticos apenas hay un paso, de ahí que la transparencia sea inoportuna, que el periodismo de confrontación sea maligno, quizás incluso criminal.
A los dirigentes políticos hay que dejarles ejercer el poder en la oscuridad. En septiembre de 2013, Seymour Hersh, reportero ganador del premio Pulitzer, que desvelara la masacre de My Lai y el escándalo de Abu Ghraib, dejó claras estas cuestiones de forma convincente. En una entrevista en el Guardian, Hersh clamaba contra lo que él llamaba la timidez de los periodistas en Norteamérica, su nula disposición a desafiar a la Casa Blanca y a ser mensajeros impopulares de la verdad. Decía también que el New York Times pasaba demasiado tiempo al servicio de Obama, pese a que la administración miente de manera sistemática. Sostenía ninguno de los leviatantes de los medios norteamericanos, las cadenas televisivas o los grupos editoriales se plantea hacerle frente.